chimichurri a una empanada, señores. Esta masita es muy deliciosa. Llegamos al pueblo hippie de Colombia. Vamos de viaje para Palomino, el lugar donde la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra con el hermoso mar Caribe. Tomamos nuestro desayuno en el hostal y alistamos nuestras maletas para salir, preciosos. Nos encontrábamos en Santa Marta y debíamos llegar al mercado público de esta ciudad. Allí deberíamos de tomar un bus que nos va a llevar directamente a Palomino en La Guajira, señores. Aquí pueden apreciar los buses de Contrasoriente que deben de tomar. Nuestro boleto nos valió 15.000 pesos. Y ahora sí empezaba el viaje de 81 kilómetros por carretera nacional. Llegamos a Palomino después de unas 2 horitas más o menos. Yo sí les recomiendo, cuando vengan en el bus, vénganse al lado izquierdo para que puedan divisar los cultivos de plátano, puedan divisar todo lo que es el mar. Se mira increíble, de verdad. Vamos a caminar más o menos 1 kilómetro para llegar al hostal. Quiere, no quiere caminar ni andar, ahí le alquilan motos, hay alquilada también de bicicletas para que cuando ustedes cojan todo ese sendero que hemos cogido nosotros y para donde vamos puedan utilizar una motico. Calorcito sabroso, preciosos, con musiquita sabrosa también. Le cuento, preciosos, que este es un destino por excelencia para los viajeros, es hermosísimo, se miran muchos hostales, para esos kiosquitos se miran divinos. Bueno, gente, llegamos a nuestro destino, llegamos a Tiki Hood y nos vamos a quedar 2 días. Clear the way, clear the way, clear the way when the bamboo play, mama. Clear the way, clear the way, clear the way when the bamboo play, mama. Bueno, les cuento que nosotros nos quedamos en la parte de arriba donde están 8 camas, nos quedamos en la de camarones. Estos ya son cabañitas más pequeñas. Obviamente allí es el salón de como entretenimiento, hay 2 piscinas. Esta parte de aquí es la recepción y aquí es el restaurante. Estas también son puras cabañas, todas estas son cabañas. Una cosa es que usted se quede en el hostal y otra muy diferente es que usted cene o almuerce en el hostal. Normalmente los precios en los hostales son altos, entonces siempre busca alternativas por aparte para comer. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Buscando un lugar para poder almorzar, porque después vamos a ir a una playa que queda como a 40 minutos a pie, que nos la recomendaron. Vamos primero a almorzar. Aquí ya trajeron la sopita, ají picante casero, un arroz de coco, una carnita a la barbecue. Unos amigos que conocí, todos son de Antioquia. ¿Esto también es de Antioquia, papi? Sí, otro antioqueño, de Envigado. Puros antioqueños, me vine a comer con puros antioqueños, vean. Salimos a conocer, por supuesto, las playas de Palomino, obviamente sus calles y su encantador mar. Miren cómo lleva su saco aquí con este calor, sabe llevarlo. Estamos echándonos una caminadita por aquí, por esta playa. No me apetece bañarme en este mar. Las olas están bastante altas, así que uno de los planes que pueden hacer es venirse a echar una caminada por la playa y llegar hasta un punto donde se encuentra el río. En el río usted puede hacer actividades de tubing, vale como 60.000, 70.000 pesos la actividad. Imagínense lo grande de estas llantas, la están utilizando porque normalmente, mire esas olas tan grandísimas que hay. Estas llantas lo que hacen es que obviamente cuando pegue la marea no vaya a subir tanto para acá. También tienen unas tulas para que la marea no pegue tan duro, porque ustedes pueden ver que esta marea es bastante alta, señores. Llegamos al río, señores. Después de esta recaminadota que nos pegamos, porque fue una caminadota, se cansa uno demasiado en esta arena. Llegamos a este río grandísimo. Yo pensé que se desembocaba aquí en el mar, pero no. Este es un destino especial para las personas que aman hacer surf, ya que las olas son demasiado altas. Preciosos, vinimos aquí a un lugar súper bacanísimo. Imagínense que aquí hacen unos tejidos muy buenos, de muy buena calidad. Por ejemplo, este chorcito vale 200.000 pesos, pero es que mírense nada más el tejido que tiene, una cosa increíble, de verdad. Y esto es algodón, súper fresquita, todo es hecho en algodón y lo hacen en esta maquineta que se llama entelar. Todo el proceso de las camisas, vean cómo lo van cosiendo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yaniris Torres y aquí en Nativos, Palomino, Nativos, hacemos todo hecho a mano. Tejemos telares manuales como este que ven acá. Este es un telar pequeño, accesorios. En casa tenemos un telar más grande donde demoramos
entre 2 meses y medio para tener un surtido aquí en la tienda. Hacemos todo desde el tejido, diseño, corte y costura de todo lo que ven. Solo la organizada de los hilos podemos demorar 1 semana y en el tejido 2 meses. Después viene corte, costura. Tenemos desde crop tops como 200.000 pesos, 190.000 y de ahí arrancamos 210, 220, depende de la blusa, el terminado, hacemos terminados en crochet y bueno, todo es hecho a mano. Fuimos a un restaurante de comida libanesa, los platos hay desde 20.000 para que sepan. Ají a una cerveza. Claro, para que quede micheladita. ¿La quiere probar? A ver, venga, yo la pruebo pues. Uy, pero no hagas caras. ¿Vas a salir así? Haciendo esas caras en las redes. Me quedo con mi gaseosa. Habíamos pedido para almorzar un shawar especial y esto fue lo que probamos. Esto tiene cebolla, carnita, una tortillita, pollo, esto con una salsita de ajo. Esta cosita que ustedes ven aquí vale 20.000. Sin duda alguna sabía delicioso con esa salsa de ajo de la casa. También probamos los kibet, considerado tradicionalmente el plato nacional de Líbano y Siria. Es como una masita de carne que por fuera se ve toda tostadita y se siente deliciosa porque tiene ese toque de pimienta. Bueno, así es la vida nocturna aquí en Palomino. Muchos locales, eso sí les digo, muchos extranjeros. Se encuentra uno por todos lados. Prácticamente uno se siente aquí como si uno fuera la extranjera. Vea, llegamos a un local que venden empanadas argentinas. Estas son las empanadas. Una masita. ¿Cómo se le llama esa masita? ¿En qué? ¿Harina normal o qué? Sí, harina de trigo. Harina de trigo. Harina de trigo, mantequilla, agua y ingredientes secretos que no puedo revelar. No, yo creo que una empanada. Es que ayer me comí una que llevaba queso, albahaca y tomate, creo que era. Y esa se acaba muy rápido. Se llama caprese. Caprese. Uy, sí, está súper deliciosa. Italiana, pero en una empanada. Pero bueno, vamos a comer de las que hayan aquí, no importa. El propio chimichurri argentino, mi amor. Eso también se le unta a las empanaditas. Vamos a echarle un poquito de esto a ver a qué nos sabe. Chimichurri a una empanada, señores. Esta masita es muy deliciosa. Bueno, gente, otra de las cosas que pueden hacer es venirse de noche a andar la playa, a que vean estas olas tan grandotas y a que se enreden aquí en este arenero, Dios mío. Una de las cosas que sí o sí hay que hacer en la madrugada aquí en Palomino es venirse antes de las 6 de la mañana a la playa para deleitarse con este hermoso amanecer. Se ve espectacular, de verdad. Se siente como esa neblina y esa brisa en el mar, se ve súper bonito y las olas contrastan hermoso con esas palmeras preciosas. Se ve increíble el amanecer, de verdad. De los mejores momentos que he vivido en mi vida es este, poder ver un amanecer al lado del mar Caribe, señores. Y nada más hermoso que sentir paz, tranquilidad y ver las maravillas que nos regaló Dios para disfrutar. Nos vemos en un próximo episodio, preciosos. Dios los bendiga. Chaolín, pingüín.